Muy buenos días para todos. Sean muy bienvenidos, mis amados hermanos. Les pido por favor, me acompañen en la lectura de la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Vamos a estar en el capítulo 2, vamos a leer los versos del 1 al 5 y quiero que la iglesia participe de la lectura, entonces vamos a leerlo de manera alternada. Voy a leer el verso 1, la iglesia el 2 y nos encontramos todos en el 5. Todos con voz audible, por favor. Leo el verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Todos, ¿no os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto? Acompáñame en una breve oración. Espíritu Santo, Dios trino con nosotros, fiel inspirador de la palabra, que tuviste a bien en medio de la zozobra que estaba viviendo la iglesia de Tesalónica a causa de los herejes y sus herejías, mover a Pablo, inspirar a Pablo para que escribiera esta carta, este capítulo 2, estas palabras que hemos leído, para ayudarlos a hacer memoria de sus enseñanzas cuando estuvo allí. Señor, hoy somos nosotros los que necesitamos tener claridad sobre este tema tan importante para nuestra vida de santificación, como lo es la segunda venida de Cristo. Hoy nos encomendamos a ti, Espíritu Santo, descansamos en ti, en tu gracia, en tu amor. Socorre al pobre, incapaz, insuficiente y débil predicador. Ayúdalo e impídele que con sus debilidades vaya a estorbar lo que tú quieres decir y hacer a la iglesia. Y a la iglesia bendícela, dándole mente y corazón para oír, entender, retener y aplicar tu palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo, dependemos de tu gracia. En el nombre de Jesús, amén. Por favor, toman asiento, mis amados hermanos. Luego de la breve pausa que tuvimos el domingo pasado, retomamos entonces el estudio consecutivo y expositivo de esta preciosa segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Recordemos brevemente, como una forma de contextualizar, que esta carta consta de 3 capítulos, que el capítulo 1 encontramos la ocasión para la carta, la razón, la causa o el motivo que lleva a Pablo en su responsabilidad de escribir esta carta. El capítulo 2 encontramos el tema central, que es la venida de Cristo y todo aquello que implica tanto lo que ha de ocurrir antes, lo que ha de preceder y todo esto y lo que ha de ocurrir tanto con creyentes y no creyentes y todo este conflicto que se vive entre las fuerzas del mal y del bien. Es un capítulo netamente escatológico. Luego veremos el capítulo 3, Dios mediante, el capítulo donde Pablo va a hacer las aplicaciones de esta doctrina. En el capítulo 1 recordemos brevemente que iniciamos viendo la acción de gracias de Pablo en el verso 3. Pablo da gracias a Dios por la fe que estaba creciendo en los hermanos. En el capítulo 4 vemos el gozo, la alegría de Pablo, porque esta iglesia, a pesar de ser una iglesia atribulada, seguía perseverando en su fe y su paciencia en medio de las tribulaciones que soportaba. Y Pablo allí los ayuda a salir de un error que va a acabar de complementarlo hoy, y es decirles, es que esos juicios que ustedes viven, esas tribulaciones que ustedes viven, no es otra cosa más que una muestra del justo juicio de Dios. No es que Cristo ya haya venido y ustedes están viviendo la tribulación. No, son unas tribulaciones que son prueba de que va a venir un juicio en el cual Dios va a retribuir a creyentes, ustedes les va a dar reposo eterno, y a los no creyentes los condenará. Allí estuvimos estudiando y viendo cómo Dios es paciente pero no injusto, que vendrá un día donde Dios salvará eternamente, perfectamente,
y condenará eternamente a los que se oponen al Señor. Luego vimos allá en los versos 11 al 12, vimos la oración. Pablo cierra esta sección del capítulo 1 orando por los hermanos, dándoles un gran consuelo, porque él allí está declarando que el Dios que los llamó va a cumplir el propósito de ese llamamiento, que no son ellos en sus fuerzas, ellos no tienen cómo perfeccionarse en la fe, ser perfectos en fe o en la bondad, no, pero que Dios completará todo eso. Y cierra este capítulo 1 con esa gran noticia: el día del Señor la iglesia será glorificada juntamente con Cristo. Verso 12, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Pablo está eliminando cualquier clase de duda sobre la salvación, cualquier clase de problema, inconveniente o estorbo para la salvación. El plan de Dios, el llamamiento de Dios se va a cumplir. Ahora llegamos al capítulo 2, como dije, el capítulo principal de la carta, en el cual Pablo va a tratar temas netamente escatológicos. La escatología significa el estudio de las cosas futuras, de lo que ha de venir o lo que va a acontecer en el día final cuando Jesucristo venga. Y esto nos lleva a nosotros a entender que las tribulaciones que sufría la iglesia tenían realmente una causa muy especial. Y era el acoso, el ataque que estaban sufriendo escatológicamente los hermanos. Estaban siendo bombardeados por los herejes, cuya herejía consistía de manera principal en decirles: ya el Señor vino, ya el Señor llegó. Ustedes no se han dado cuenta, pero las tribulaciones que ustedes viven es la prueba que el Señor llegó. Las traducciones, la traducción literal, cuando dice el Señor está cerca, indica más es que ya llegó, ya vino. Es tan inminente que ya está aquí. Y esto los tenía a ellos realmente perturbados, afligidos, angustiados, llenos de temores y miedos, a tal punto que se les había hasta olvidado todo lo que el apóstol Pablo les había enseñado en el tiempo que había estado con ellos y la otra carta que les había enviado. Su tribulación era causada por este acoso tan tremendo, versos 1 y 2. Pero respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ahí estaba el ataque a su escatología. En el verso 3 les dice: nadie os engañe en ninguna manera. Era un ataque persistente y muy fuerte que a una iglesia tan inmadura doctrinalmente, una iglesia que algunos comentaristas dicen no tenía tal vez ni el año, si mucho un año de establecida, no tenían el canon bíblico cerrado, no tenían a ningún pastor de una iglesia cercana para decir: pastor, venga, ayúdenos con esto. Estos hermanos estaban realmente perturbados. Turbados es la palabra que usa el apóstol Pablo para decir, tenían miedo literal a todo esto. Entonces Pablo escribe este capítulo 2 para volverles a decir. Pablo no va a enseñar nada nuevo. Pablo les va a repetir lo que ya les había enseñado cuando estuvo con ellos y por medio de la carta. Verso 5, ¿no os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Verso 15, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. No va a enseñar nada nuevo a la iglesia de Tesalónica. Les va a refrescar la mente, les va a dar paz y tranquilidad, diciéndolos: estén tranquilos, Jesucristo no ha venido, ustedes no se han quedado, el arrebatamiento no ha ocurrido, estén tranquilos, tengan paz. Entonces Pablo, para corregir este ataque escatológico, escribe esta carta donde vamos a encontrar cosas muy interesantes. No solo vamos a ver el ataque que los llevó a un error, a caer en un error escatológico, vamos a ver la corrección del error luego, sino que luego Pablo va a hablar de aquellas cosas que tienen que ocurrir antes, que preceden la venida de Cristo, como es la tribulación, la gran tribulación y la venida del hombre de pecado. Luego vamos a ver cómo Pablo describe el carácter de ese hombre de pecado. Luego vamos a ver la victoria del rey sobre el hombre de pecado, cómo será allí la batalla, por así decirlo, final, o la destrucción, porque no va a haber batalla, sino que Cristo como Señor y Rey lo va a destruir con el soplo de su boca. Pero luego nos va a hablar en los versos del 9 en adelante hasta el 12 de la condenación de todos aquellos que siguen al hombre de pecado, y luego del 13 al 17 entonces nos va a decir
¿Quién es el consuelo? ¿El consuelo para quiénes es? Él dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos del Señor, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. La paz, la tranquilidad, el gozo es devuelto a la iglesia por medio de este mensaje escatológico. Hoy estaremos viendo solamente los versos 1 al 5, cuyo tema es una explicación escatológica con la cual Pablo corrige el error sobre la segunda venida del Señor y anima a la iglesia al recordarles que los acontecimientos que anteceden la segunda venida del Señor no han ocurrido. El título que le he dado es Señales escatológicas para la venida del Señor. Y estaremos viendo dos puntos, únicamente dos. Estaremos viendo el error escatológico sobre la venida del Señor y estaremos viendo la verdad escatológica sobre la venida del Señor. Vamos entonces, con el favor del Espíritu Santo, a dar inicio. Versos 1 y 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. 3a, nadie os engañe en ninguna manera. Con la palabra pero, Pablo la está usando acá como un conector para indicarle a la iglesia que ellos debían tener muy claro lo que acababa de enseñarles en el capítulo 1, aunque en ese tiempo no estaba dividida la carta. ¿Y qué era lo que Pablo les había enseñado allí en los versos capítulo 1 del 5 al 12? Pablo había introducido todo lo que tiene que ver con la venida del Señor. Los hermanos podían estar seguros que el día del Señor ellos serían librados de las tribulaciones, que el día del Señor traería el justo juicio de Dios sobre creyentes y no creyentes. Ellos podían estar completamente seguros que ellos eran creyentes y que irían al cielo, que tendrían el reposo, y que los no creyentes que no conocieron a Dios y despreciaron, no obedecieron al evangelio de Cristo, serían condenados. Ellos podían estar seguros que el día del Señor sería el día glorioso para la iglesia, que ellos serían glorificados juntamente con Cristo. Pero, la palabra pero allí dice, hay un cambio de tema. Pero referente al tiempo de su venida y nuestra reunión con Él, no podían dejarse engañar por los falsos profetas. No podían dejarse engañar. Hermanos, siempre han existido dadores de fechas. Siempre han existido esos hombres a través de toda la historia, desde el primer siglo. El Señor viene en tal año, en tal día y todo lo demás. Eso siempre ha existido, no es para nada nuevo. Y en eso consistía el engaño, en hacer creer a la iglesia que el día del Señor era inminente para ellos. Que el día del Señor literalmente había llegado y ellos no se habían dado cuenta. Que las tribulaciones que estaban viviendo eran la prueba de eso, cuando Pablo ya les había dicho en el verso 5, esto es demostración, que las tribulaciones era la demostración de que el juicio de Dios que iba a traer precisamente el día del Señor sobre creyentes y no creyentes. Y esto los tenía muy confundidos, porque si esto era cierto, pensaban ellos, entonces Pablo o se equivocó gravemente o les mintió. O se equivocó o les había mentido. Pues en la primera carta, capítulo 4, versos 14 al 17, Pablo les había dicho, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y dame el 18. Así, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, ¿qué pasaba? Pablo les había dado un orden escatológico.
Les había dado todo el orden escatológico, les había dicho: primero señales, voz, trompeta; segundo, descenso de Cristo; tercero, resurrección de muertos; cuatro, arrebatamiento; y podríamos decir quinto, reunión con Él. Entonces, ¿por qué estaban aceptando este ataque con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él? Mis amados hermanos, porque el enemigo, no podemos olvidar que tenemos un enemigo que es muy inteligente, que es muy sagaz, muy astuto y muy poderoso, y se llama el diablo o Satanás. Y él sabe que a un creyente inmaduro la forma de infundirle temor es ponerle una doctrina completamente distorsionada a la que está aprendiendo. Allí es donde el enemigo busca a sus blancos, en esos creyentes que no están todavía firmados en la doctrina bíblica. Allí empieza a ponerles, y somos testigos nosotros, que a muchos hermanos que han caminado con nosotros unos meses y hasta años, hoy están en terribles sectas del demonio, porque se los encontraron, y estos espíritus tienen mucho poder, causan temor. Pero entonces será, no, entonces es que es lo que me está diciendo esto es más fácil de entender que complique aquí de la Biblia para yo ponerme a entender qué es todo esto. Y entonces se van no tras de la doctrina de Dios, sino que se van tras de la doctrina de los hombres. El enemigo sabe eso, y estos hermanos estaban realmente perturbados. Cristo ellos no habían oído ningún sonido, ellos no habían visto resucitar a los muertos, ellos no habían sido arrebatados. Y entonces, si no fuimos arrebatados, es porque nosotros éramos de los que no creíamos o Dios o no obedecíamos al evangelio. Nos quedamos, y el enemigo estaba usando todo eso. Estaban realmente alarmados. Entonces Pablo les dice en el verso 2: no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Es que estaban siendo movidos fácilmente de la doctrina, fácilmente. Un creyente inmaduro, indocto, que no estudia, que no busca, que no se acerca a los hermanos maduros, es muy fácil de mover, es muy fácil de mover. Basta que le digan: la Iglesia Bautista Reformada de Dios, eso es una secta. Y él, como no conoce ni dice, no cae en cuenta que la secta es para donde se lo están llevando. No se da cuenta. El temor inmediatamente. No, Jesús no es Dios. ¿Cómo va a ser eso? Cristo habitando en un cuerpo, Dios habitando en un cuerpo pecaminoso, carne, con todo lo que hay por dentro. No, inmediatamente son desviados de la fe verdadera. Y tal parece que Pablo no sabía realmente por qué fuente estaba llegando el ataque, o está previniendo la iglesia. No sabemos. Busqué comentaristas fiables y ninguno se atreve a decir: Pablo está hablando de estos tres medios que estaba usando el enemigo, o Pablo se está refiriendo a ellos para advertir a la iglesia que estén atentos, que el enemigo es astuto y puede usar cualquiera de estos tres medios. Empecemos recordando que la palabra mover acá significa básicamente ser sacudido. Y la idea que da es la de un árbol que está siendo desarraigado. Al no tener buenas raíces profundas, está siendo desarraigado por un fuerte viento. O la de un barco en aquellos tiempos, que era movido del puerto también por un fuerte oleaje, al no tener una buena ancla o no estar bien amarrado en el puerto. Esto apuntando a estos hermanos que al no estar bien fundamentados, al no tener presente en su mente que era donde estaban recibiendo el ataque, la palabra enseñada por Pablo, el estudio que Pablo les había dado sobre esta escatología bendita, entonces estaban siendo movidos fácilmente. Y Pablo menciona entonces tres posibles fuentes de ataque del enemigo. La primera tenía que ver con el espíritu de revelación. Pablo les dice: no os dejéis mover, nadie, ni pensar ni por espíritu. Era referente al espíritu de revelación. En el siglo I los falsos maestros sabían que Dios hablaba por medio de personas que estaban ahí sentados, y al no estar todo el canon bíblico, Dios en su soberanía y providencia quería decir algo a la iglesia, y su espíritu venía a una persona. Esa persona se paraba en mucho orden, levantaba la mano, y quien estaba hablando le daba paso a él, y él salía y decía: el Señor dice.
Y eso estaba de acuerdo con lo que escribían todos los apóstoles y todo lo demás. ¿Y este qué decía? Este falso profeta, ¿qué decía? El Espíritu nos ha revelado que el día del Señor ha llegado. Que el día del Señor ha llegado. Y volví al punto del capítulo 1. ¿No se dan cuenta? Ustedes están todavía tan equivocados, hay tanta nube, tanta oscuridad en ustedes. ¿No se dan cuenta lo que están viviendo? Esas tribulaciones, es la tribulación. ¿Ustedes han oído a Pablo? Sí, Pablo habló de las tribulaciones, pues esa es. Dice 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La segunda fuente de información era la palabra. Los comentaristas están de acuerdo en que los herejes decían a la iglesia: Pablo nos ordenó que con nuestras propias palabras nosotros les explicáramos lo que él dijo y lo que dijo en la anterior carta, referente capítulo 5, versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y entonces ellos explicaban, es que los ladrones no hacen ruido, los ladrones son sigilosos, son mañosos. Y así vino el Señor. Pablo les había dicho, no, Él viene como ladrón destructor, es a los enemigos, a los que no creen en Cristo. Para ustedes es el amigo deseado, Él traerá el bien. Pero estaban turbados los hermanos. Y la tercera fuente para decirles ellos, Cristo vino, era la falsificación de la firma del apóstol Pablo. Dice, ni por carta, como si fuera nuestra. Escribían cartas ellos a la iglesia como si fueran enviadas por Pablo, y en ellas ¿qué decían? Lo mismo: me desdigo de lo que les enseñé anteriormente por palabra o por carta. Ellos sabían, como dice en el verso 15, que eran los dos medios por el cual el apóstol había hablado. Me equivoqué. El día del Señor no solo es una realidad, sino que ya está en medio de ustedes. Aquí vemos pues la malicia, la astucia del enemigo para mover a una iglesia inmadura, para mover a un cristiano inmaduro de la verdadera doctrina, de la verdadera enseñanza, y de manera especial en lo que tiene que ver con las cosas futuras. Él en el capítulo 3, verso 17, le dice a la iglesia: la salutación de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. O sea, Pablo les está diciendo, antes de creer, ustedes lo que tienen es que comparar. Comparen la firma, comparen la ortografía, comparen la caligrafía, comparen todo de esas cartas con mi carta y con mi firma. No se dejen engañar en ninguna manera. En cuanto a este punto, hermanos, debemos reconocer que nosotros no somos inmunes a ser confundidos por el demonio. No somos inmunes a ser confundidos por el enemigo en aquellas doctrinas que son fundamentales en nuestra fe. No somos inmunes. Él se va a valer de cualquier hereje de una secta para decirte: ¿cómo así que ustedes creen que la salvación es solo por gracia? ¿Cómo así? ¿Y las obras qué? Se va a mover para decirles: ¿cómo así que ustedes creen esa tontería de un Dios trino? Y los va a confundir si no están bien fundamentados en la doctrina bíblica. Va a ser, no somos inmunes, hermanos. La misma palabra referente a estos tiempos últimos dice que estamos viviendo tiempos peligrosos. Pablo le advierte a Timoteo que predique la palabra, porque va a venir un tiempo donde incluso la audiencia que se dicen ser creyentes se va a despertar en ellos una comezón de oír todas esas mentiras allá del diablo, por no decir otra cosa. No van a gustar de la sana doctrina. No, la Biblia. ¿Cómo así que usted está en una iglesia donde enchapados a lo antiguo, cantando himnos a estas alturas? O sea, se quedaron en el pasado. Eso lo cantaba era Cristo allá en el siglo I. ¿Cómo que ustedes cantando salmos e himnos?
¿Cómo que tienen que cantar la carta que van a predicar y que luego tienen que orar conforme a la carta y que luego todo es conforme a la palabra? No, 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 estamos viviendo tiempos diferentes, hay que actualizarnos. Si no estás fundamentado en la palabra, resultarás en una discoteca cristiana. Allá resultarán. No somos inmunes, hermanos. El calumniador, el enemigo de Dios, es el enemigo de la iglesia. Y él ha tratado y tratará de hacernos mover de la sana doctrina y llevarnos al error. Mis amados, el día del Señor vendrá, pero no sabemos con exactitud su tiempo. Capítulo 5, verso 2 de la primera carta. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. No sabemos cuándo, mis hermanos, no sabemos con exactitud. Y Pablo corrige entonces este ataque escatológico, este error, recordando a sus hermanos que aunque sabemos que vendrá, no sabemos con exactitud el tiempo para su parusia. Y sí sabemos, pero sí sabemos que primero tienen que ocurrir dos grandes eventos. O sea, Pablo le está dando una seguridad. Tienen que ocurrir dos grandes eventos. Y con esto pasamos entonces a nuestro segundo encabezado: la verdad escatológica sobre la venida del Señor. Veamos de nuevo el verso 3 completo al 5. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de adoración, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Pablo allí está con su corazón pastoral, pero Pablo no se nota como muy relajadito, que digamos. Pablo está como un poco tensionado acá, porque él está repitiendo algo. Vuelvo y digo, no está enseñándoles nada nuevo. Y Pablo usa un doble negativo: nadie os engañe en ninguna manera, y lo hace para darles un positivo. No se dejen engañar por ningún motivo, por ningún medio, en ningún sentido, porque esa no es la verdad. Eso no es lo que yo les enseñé. No tiene nada que ver esto con las cosas finales. Bueno, Pablo, entonces, ¿cuál es la verdad escatológica sobre la venida del Señor? Y la respuesta pastoral de Pablo es muy clara: porque no vendrá antes que ocurran dos eventos particulares. Y si no han ocurrido, entonces estén tranquilos, porque entonces el Señor no ha venido. ¿Y cuáles eran esos dos eventos? Dice el verso 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía en griego realmente significa lo mismo, apostasía, y significa diserción, rebelión, revuelta, cambio de postura. En el primer siglo era una palabra muy usada para muchas cosas. No tenía por qué ser primariamente sobre la religión o la fe. Podía ser contra un gobierno, un movimiento establecido, o contra un rey, un emperador, alguien así. Era alguien que cambiaba de bando. Ya en el Nuevo Testamento cambia un poco y sí tiene que ver ya con personas que, habiendo hecho pública su profesión de fe en el Señor Jesucristo, rechazan las doctrinas cardinales de esa fe en Jesús. En el Nuevo Testamento significa que alguien creyó, hizo la confesión, se bautizó, hizo la confesión de fe y de momento dice: me voy, renuncio, yo no creo en lo que ustedes creen. Negar que Jesucristo es Dios, no creer la Santa Trinidad, no creer en una salvación por gracia, no creer en una justificación solo por la fe. Todo esto puede ocurrir allí. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, tenemos el caso más sonado, que es el de Judas, ¿cierto? Es el de Judas. Él profesó la fe de Jesús, caminó con ellos, hizo milagros, predicó el evangelio. Incluso era el tesorero del primer movimiento cristiano en el primer siglo, cuyo líder era Jesucristo mismo. Y de momento, ¿qué? Renunció al cristianismo. Entre los siglos tercero y cuarto aparecieron aquellos hombres o aquel movimiento, el arrianismo.
Estos eran personas, este movimiento fue establecido por personas que estaban en la fe cristiana. Y de momento negaron la deidad de Jesús. Jesús es solamente un buen hombre, un buen hombre, un buen hombre. La gran mayoría siguió esta postura y hoy tenemos esto, se podría decir, por el mundo entero, esta herejía, por el mundo entero. Pero Pablo usa un artículo definido, o sea, no nos dice un apóstata o una apostasía. Pablo dice la apostasía. ¿Por qué lo hace? Porque le está explicando a la iglesia que esos mismos herejes, que esos mismos hombres podían ser apóstatas, que apostasías habían ocurrido una tras otra, diserción de un cristiano de otro. Esta es una apostasía particular. Pedro y Pablo, los dos apóstoles, escribieron condiciones generales de la gente del último tiempo. Vuelvo y digo, de la gente del último tiempo. En su primera carta a Timoteo 4:1 dice a Timoteo que en los tiempos finales, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos o tiempos finales, algunos, miren esto, apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Lo mismo en la segunda carta, capítulo 3, versos del 1 al 5. Segunda carta, capítulo 3, versos del 1 al 5. Bueno, ahí también está Pablo hablando de lo mismo. Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, versos 3 y 4 dice que vendrán burladores, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. ¿Burladores de quién? De Dios, de sus mandamientos, de sus promesas, de Jesucristo, del Evangelio, andando según, mire, ahí se apunta un poco a ese hombre, a ese inicuo, andando según sus propias concupiscencias, apostatarán de la fe. Pero ahora Pablo dice a los tesalonicenses, no se inquieten, porque antes que venga el Señor ocurrirá la apostasía. No se está refiriendo a las apostasías que siempre están existiendo, siempre están existiendo, de un gran movimiento o de una persona o de varias personas, pero no la apostasía. La diferencia es que esta será una apostasía particular, universal, cual nunca la ha habido. Allí muchísimas iglesias por todo el mundo que se han hecho llamar cristianas, que incluso muchas de ellas fueron conservadoras de su doctrina, serán seducidas por las nuevas olas, las nuevas herejías, un gran ecumenismo mundial, una gran y única religión mundial. Todos apostatarán de la fe en Dios y su palabra y harán caso a esas profecías. Se mezclarán tanto con el mundo, dice un comentarista, que serán una con el mundo. Serán una con el mundo. Y esa gran apostasía, es lo que pensamos, prepara, aunque Pablo no nos está dando aquí un orden, hay que ser claros en eso, pero puede ser que esa gran apostasía lo que hace es preparar la venida del líder mundial que aquí Pablo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opondrá y se levantará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de adoración. O sea, todo va a estar preparado para darle la bienvenida a este engendro del demonio. Todo va a estar preparado para él, todo se le va a dar. La adoración a Dios será reemplazada por el antropomorfismo. Hermano, todo el culto a Dios, todo desaparecerá y será un culto únicamente centrado en el hombre. Será un culto centrado en el hombre. Ese hombre va a ser el centro de todo. A él se van a inclinar, a él le van a adorar, a él le van a servir. Ese será el culto dominante de todas las religiones y de todas las personas del mundo, porque no se quedará nadie. No es como ahora que uno allí, otro acá y no sirvo a este Dios. No, allá todo el mundo, excepto el remanente fiel. De resto todos lo adorarán. ¿Y quién es ese hombre? Pablo lo que nos dice es que se llama el hombre de pecado. Algunas traducciones lo llaman el hombre de desafuero o el hombre de anarquía,
porque Él no respetará ni tendrá ninguna ley sobre Él. Él mismo será la ley. Él establecerá una ley de orden mundial, una ley única que todo el mundo deberá cumplir. Deberá cumplir. Daniel allá nos habla de estos temas. Daniel 7, 24 al 26, dice allí que será un rey que hablará contra el Altísimo y sus santos. Pensará incluso en cambiar los tiempos. Alguien me llamó la atención que dice, este hombre vendrá con tal poder de Satanás que él va a decir, no tiene por qué haber noche. Pero también dice, bueno, pero siendo el amo de las tinieblas, más bien va a decir, yo no quiero luz, yo quiero que todo sea tinieblas de una vez, que todo sea noche. Va a pretender cambiar los tiempos. La ley la va a cambiar, todo lo que gobierna el mundo. Pero dice también Daniel en el verso 26, pero se sentará el juez, y la iglesia debe alabar a Dios por esto, mis hermanos. Se sentará el juez, el rey de reyes y señor de señores, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Oh, bendito sea el Señor. Pablo acá en la carta se refiere a él diciendo que el Señor ese día lo va a destruir con el solo soplo de su boca. Es un misterio, ¿verdad? Es un misterio que Dios en su soberanía, providencia, vaya a permitir un último ataque de este ser. Va a permitir, Dios lo va a permitir. Sabemos que para su gloria, la de su iglesia y la condenación de todos, como veremos Dios mediante en el próximo sermón, la condenación de todos los que lo van a seguir. Daniel también en el capítulo 8, 23 y 24 lo describe como un rey altivo. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo, de rostro y entendido en enigmas, y su poder, miren esto, se fortalecerá, mas no con fuerzas propias. Aquí Pablo dice que él vendrá con la fuerza ¿de quién? De Satanás, y causará grandes ruinas. Él es el destructor. Él vino a matar, a robar y destruir, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Esto es en serio, mis hermanos, y hay que alabar a Dios, aunque las preguntas, pero Dios, ¿por qué vas a permitir esto? Dios, ¿por qué? No tenemos la respuesta, solo su gloria, para mostrar cómo va a ser su ira contra aquellos que no le siguen. Él vendrá con el poder de Satanás. Primera de Juan 2:18 lo llama el anticristo. Este es el mismo, ya que tiene una naturaleza y un mensaje opuesto al de Jesucristo. Será un hombre de desafuero, ya dije, sin ley, anarquista, sin ley, ya que no solo se opondrá a las leyes establecidas por los gobiernos civiles, las anulará, él cambiará todo, sino que se impondrá. Para él es como si anulara los mandamientos de Dios, ningún temor, ninguna adoración, y él implantará su propia ley en el mundo. Se levantará contra Dios, no solo contra el Dios de los cristianos, sino que se levantará contra todo lo que represente a Dios y sea objeto oculto de adoración. No, nadie podrá decir alabo a Dios por su gracia, inmediatamente lo matará. No podrá decir bendito Dios por tus misericordias, no, lo matará. Y muchos van a morir. Y pensaba preparando el sermón que cuánto debemos orar nosotros, porque no nos va a tocar. Creo que no vayan a pensar que estoy aquí profetizando, ni mucho menos, sino que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará, y primero tiene que venir este último ataque. No nos va a tocar a nosotros, pero cuánto debemos orar nosotros desde ahora por esos hermanos del futuro que sí les va a tocar esto. Porque le va a tocar a un remanente fiel sufrir esto, le va a tocar. Será tal el poder de este malvado que se impondrá sobre la humanidad como el único objeto de adoración. La adoración mundial, hermanos, a excepción del remanente fiel, estará centrada en el hombre, a este hombre. Pablo también nos da otra descripción: se sienta en el templo de Dios como si fuera Dios. Los académicos dicen que el hombre que mejor tipifica al hombre de pecado por esta acción, profanar el templo de Dios, que pueden ser varios, pero es que están en el pasado.
Entonces es muy poco lo que hay que decir de ellos. Por ejemplo, Antíoco IV o Epifanes, este fue un líder griego, un malvado que invadió Jerusalén por allá en el año 168 antes de Cristo. Este hombre entró al templo con su ejército, al templo de Jerusalén, levantó un altar a la imagen de Zeus, sacrificó cerdas en el altar donde se sacrificaban los corderos, tipo del cordero hijo de Dios que sería sacrificado, y en vez de esto sacrificó una cerda. O sea, hizo apostatar a una cantidad impresionante, dicen los historiadores, de judíos. Trató de helenizar a todos, enseñar todas las costumbres griegas, y ocasionó allí una gran apostasía, que este hombre tipifica mucho a ese que va a devenir. Pero concuerdan los historiadores serios, esto es solo un antecesor, es solo un antecesor, porque vino incluso antes de Cristo. Entonces lo que sí pueden estar de acuerdo es que tenemos que pensar, sin decir así es, que así como ocurrió esta 168 años antes de Cristo, muy posible venga otra gran apostasía antes de la venida de Cristo, que va a conectar con la venida de Cristo. Otros comentaristas serios lo relacionan incluso con emperadores romanos como Calígula, Nerón, Pompeyo, algunos con papas, otros con presidentes como Hitler, pero vuelven al mismo. Pero estos están todos en el pasado. Están todos en el pasado, o sea, fueron precursores. Y entonces explica un comentarista: bien sabemos que Satanás es el amo de la imitación y que Dios en su soberanía le ha permitido que lo imite, solo que en todo lo contrario. Entonces, así como Dios envió precursores para que prepararan el camino de su Hijo, entonces ¿qué hace Satanás? Asimismo, Satanás ha enviado precursor tras precursor para que preparen el camino, la venida de su Hijo, el hombre de pecado, el hombre de desafuero. Él vendrá con todo poder, porque no es Satanás propiamente, porque Pablo Pablo dice que él vendrá con el poder de Satanás, no que viene Satanás, no que es Satanás. Y dice Pablo que se va a sentar sobre el templo de Dios, en el sentido que hará sentir su poder sobre la iglesia de Dios. O sea, esto es en el sentido de que con su poder él va a tratar de hacerse pasar por Dios como si fuera Dios, para que la iglesia verdadera le sirva y le adore como Dios. No vale la pena entretenerme acá ni perder tiempo acá hablando de que entonces van a construir un templo, que ya están los instrumentos preparados, que ya realmente hay pruebas de que están preparando todos los instrumentos para adorarlo en el tercer templo, y que es en ese templo no, eso no vale la pena para nosotros, amados hermanos. Lo que sí podemos decir entonces es que cuando Él aparezca, la iglesia de ese tiempo entenderá que es la señal final para la venida del Señor, que la venida de este hombre prepara la venida del Señor, el cual lo va a destruir con el soplo de su boca. Y Pablo concluye esta primera parte de su enseñanza escatológica sobre el día del Señor y el hombre de pecado, diciéndonos en el verso 5 lo que ya hemos leído: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? ¿Qué, Pablo? ¿Qué fue lo que nos dijiste, Pablo? Pues, hermanos, que para venir el Señor, primero tiene que venir la apostasía, y segundo tiene que aparecer este hombre que va a gobernar el mundo con maldad, con tiranía, y que la iglesia va a ser muy perseguida, que los cristianos muchos van a morir y los otros van a ser desterrados a los montes, a las cuevas y todo lo demás. Hermanos, ¿qué es lo que más deseamos los creyentes? ¿Qué es lo que más desea un verdadero creyente? Bueno, pongámosle esa palabra ahí, verdadero. Porque hay mucho creyente nominal, ¿cierto? Hay mucho creyente nominal. Entonces esos viven aterrorizados: si Cristo viene, pues me voy para el infierno. Pues claro. Pero un verdadero creyente, ¿qué es lo que más anhela verdaderamente? La venida de Cristo. La venida de Cristo. Hermano, nosotros no somos suicidas, conservamos la vida, vamos al médico, nos tomamos los medicamentos, pero ¿qué anhelamos? Que Cristo venga y nos lleve. Es que no habrá paz, no habrá tranquilidad, no habrá sosiego. No, hermanos, ¿cuándo vamos a dejar de ofender a Dios? ¿Cuándo? O sea, cuando Cristo venga, o Él venga individualmente por uno de nosotros. Vivimos afligidos, angustiados, tristes, humillados, derrotados muchas veces. Nos sentimos como lo peor, la escoria del mundo.
Ofender a un Cristo amado, ofenderlo, que dio su vida por nosotros, que siendo Dios no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse para librarnos precisamente de esta destrucción eterna, llevarnos a un lugar de castigo donde nunca más volveremos a escuchar del amor de Dios, sin esperanza siquiera de una gota de misericordia. Día y noche, no tenemos sosiego, vivimos en una tensión permanente contra nuestro malvado pecado. Tenemos que vivir a cuatro ojos, vigilantes, expectantes, mortificando el pecado. Y cuando menos pensamos, aunque es nuestro anhelo mayor, digo, oh, qué miserable fallé. Porque todos fallamos. Un verdadero creyente tiene que vivir anhelando la segunda venida de Cristo. No tiene por qué tener ningún temor. Alentaos los unos a los otros, capítulo 5 de la primera carta, verso 18, con estas palabras. Solo cosas buenas, solo cosas hermosas, solo la verdadera vida, la paz, la salud, el gozo, el amor. Solo cosas buenas traerá Cristo. Allá Colosenses 3 y 4 nos dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, vosotros seréis manifestados con Él en gloria. En el verso 12 acá del capítulo 1, conectando este pasaje, les había dicho a los hermanos: para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. ¿Qué tiene que pasar? Que Él venga. Que Él venga. La iglesia bíblica vive en una doble expectativa escatológica. Vive en una doble expectativa escatológica porque Él vive amando la santidad. Porque Él sabe que en cualquier momento, porque Dios es soberano, y también hay que decir esto, Dios en su providencia puede alterar los tiempos. Y Dios puede enviar al Hijo en cualquier momento. Él puede enviarlo. Pero si no lo hace, si conserva su palabra, la segunda razón por la que tenemos que vivir en una expectativa escatológica es porque en cualquier momento vamos a morir. Aquí nadie tiene la vida asegurada. Aquí nadie puede decirme: pastor, nos vemos dentro de 8 días. No. Recuerden la última hermanita que se nos fue, y disculpen los familiares, aquí el domingo por la tarde abrazándonos, despidiéndonos cuando terminó el culto, y el lunes: pastor, venga para que ore, que está muriendo. Una doble expectativa. No juegues con el tiempo, no adivines los tiempos, no creas porque estás joven, porque estás aliviado, no creas por esto, por lo otro. Tú sabes que estamos muriendo y que tendremos que presentarnos ante Dios, y ese será el mejor día del cristiano verdadero. El mejor día del cristiano verdadero, mis amados hermanos. Pero ¿saben una cosa? Porque deseamos que Él venga mucho, ¿verdad? Pero no vendrá. El Rey de Reyes y Señor de Señores dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y ella dice que primero tiene que venir la gran apostasía. Esto que estamos viviendo de la redefinición del género humano, del sexo, ¿es apostasía? Claro que sí. Todo este falso evangelio de la prosperidad que ha invadido esta obra Pare de Sufrir, invadiendo países, naciones enteras, todo eso es apostasía, claro que sí, todo eso. Pero no ha venido la apostasía. La apostasía. Estas diminutas están preparando esa gran apostasía. Y todos estos hombres malvados del evangelio de la prosperidad y todo lo demás están preparando la venida. Son mensajeros. Están preparando la venida del hombre de pecado. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos nosotros si llegara ese hombre de desafuero acá? Que llegara aquí con un fusil y dijera: a ver, ¿quiénes son los cristianos aquí? Yo creo que esas ventanas no darían espacio para que todos... No, Dios nos guarde. Aquí estamos. Somos cristianos. ¿Sí? Y si dijera: entonces me tendrán que adorar o los mato. Entonces nosotros recurriríamos a Daniel 3, 16 al 18.
Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Oh, que nos hable, que nos diga lo que quiera, pero que sepa el hombre de pecado, el inicuo, el hombre desafuero, que ni siquiera tenemos que responderle sobre este asunto. ¿Por qué? Porque Dios nos puede librar destruyéndolo a él de una vez. Tu mano nos puede librar. Y si no, las ventanas, no. Y si no sepas, oh hombre de pecado, hombre de desafuero, que no serviremos no te serviremos a ti, no serviremos a ningún Dios que no sea nuestro Dios, aunque nos toque morir. Moriremos, pero nunca jamás, de ninguna manera inclinaremos nuestra rodilla ante un hombre. Nunca jamás. Dios es digno de gloria, es digno de alabanza, es digno que demos la vida por Él. Él la dio por nosotros. Confiemos en lo que dice la palabra, no en las mentiras del diablo. La historia escatológica marcha al ritmo de la providencia de Dios, no de los herejes. Recordemos que la escatología es un mensaje de esperanza y de consuelo para el creyente afligido. No tengamos temor a la venida de Cristo, por favor. Ora también mucho para que Dios te quite los temores a la muerte. El verdadero cristiano no debe temer morir, él debe anhelarla sin buscarla. Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Pero en determinado momento, bájeme por ese canasto, bájeme por acá. ¿Sí? Hombre, no. No tengamos a la muerte, cuidemos la vida, pero no temamos a la muerte. El Señor viene para darnos reposo eterno, mis amados hermanos. Y saben una cosa, reunirnos a todos sus amados con Él. Reunirnos a todos con Él. Los que están en su estado intermedio de gloria resucitarán primero, luego los que estén vivos serán levantados, transformados, y todos seremos la verdadera familia de Dios, sin infiltrados. La iglesia purificada, solo santos, solo creyentes que son capaces de hacer por Cristo lo que dicen con su boca, de dar su vida si le toca y adorarlo solo a Él, a pesar de lo que nos venga. Solo cosas buenas traerá para el creyente la venida de Cristo. Así que ora. Dile: Señor, ven pronto, que tu iglesia amada te espera. Pero no así para aquellos amigos que están aquí, sin Cristo. Voy a leerte, y ven el próximo domingo, por favor, ven. Dice que cuando se manifieste este hombre, lo hará con todo engaño de iniquidad, verso 10, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El domingo estaremos por ahí caminando por esos senderos de condenación e infierno también, mis amados hermanos. Pero amigo, hoy estás aquí, estás a tiempo. Amigo, cree en Jesucristo. Cree en Jesucristo. ¿Por qué te tienes que perder en el infierno con el hombre de pecado? ¿Por qué te tienes que ir con él? Hasta hoy lo has seguido, has pecado, y tú mismo sabes que has pecado. Tú lo sabes, amigo. Tú sabes que has mentido, tú sabes que has sido idólatra, tú sabes que eres un inmoral en el área sexual, que te emborrachas, que mientes con facilidad, que incumples tus compromisos. Mira, no te estoy hablando de que has matado, has robado ni has violado. Te estoy hablando de los pecados que tú consideras pecados livianos. Eso no existe, amigo, para Dios. Tu sola mentira, tu sola idolatría te llevará al infierno si no te arrepientes y crees en Jesucristo. Así que ven a Jesucristo. Dios es el Dios de gracia. Es tanta la gracia de Dios, amigo, que entregó a su Hijo Jesucristo para que Él te representara a ti, si tú crees en Él, como Señor y Salvador. Sea salvo. No permitas que el día de tu muerte o el día del juicio final Él sea el juez contra ti, porque te condenará. Ven a Cristo, amigo, y sé salvo de la ira venidera. Padre, Señor Dios amado, Dios de todo consuelo y esperanza, gracias te damos, Señor, por tu santa y hermosa palabra. Gracias, Dios. Como decía un hombre que estuvo en este púlpito, Señor, Sam Waldron, tú nos diste una escatología tan clara, tan clara, tan clara, pero el hombre la ha complicado. Nosotros sabemos que Cristo vendrá.
y que tú en tu providencia y soberanía permitirás que antes de él venga una gran apostasía y que aparezca un gobernante, un líder a nivel mundial. Tú le permitirás eso para mostrar tu gloria, destruyéndolo y borrándolo para siempre de la misma memoria. Oh, gracias te damos, Padre, porque la escatología bíblica nos da un gran consuelo, saber que Cristo viene para redimir a aquellos que pasan por tribulaciones, enfermedades, debilidades, que sufren por el pecado, pero que al erradicar el pecado ese día para siempre, nunca jamás la iglesia volverá a tener tribulación ni aflicción. Bendícenos, Señor, y enséñanos a amar la venida del Señor Jesucristo. Te lo pedimos, Padre. También te pedimos humildemente por quienes están aquí y no se han entregado a Cristo. Quien ha visitado una iglesia cristiana y no ha de creer en Cristo, mejor fuera que no la visitara y de una vez se le metiera al tren, para no decir que se arroje al mar, porque para quienes visitan una iglesia bíblica y escuchan el llamado de tu amor y tu gracia al arrepentimiento solo por creer en Cristo y no lo hacen, sufrirán la más terrible de las condenaciones. Tú lo enseña tu palabra: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya. Oh Señor, háblale a los amigos y amigas que están aquí, porque si salen por esa puerta burlándose de tu Hijo, pueden firmar su eterna condenación y perdición en el infierno para siempre. Nosotros no lo queremos, Padre, y sabemos que tú eres un Dios de oportunidades, que no quieres la condenación del pecador, sino que éste te escucha a ti, te obedezca a ti, se arrepienta, crea en Cristo y sea salvo. Así, Señor, que ten piedad de los endurecidos que pueden estar en este salón y sálvalos para la gloria de tu nombre. En los méritos de Cristo oramos. Amén.